En esta presentación vamos a ver que las relaciones entre un predicado y sus argumentos se pueden caracterizar semánticamente. Y a esa caracterización semántica la llamamos los roles temáticos o semánticos. Veamos un poquito de qué se trata. Entonces, recordemos que dijimos que los verbos son los que imponen las restricciones más relevantes para la sintaxis. Que el verbo es la palabra eje de la oración, la que predica. Predicar quiere decir básicamente decir algo de alguien. En particular, los verbos determinan cuántos y cuáles van a ser los participantes en una predicación. Los participantes de la predicación son los argumentos de ese predicado. Es decir, son las expresiones referenciales que designan cosas o conceptos extralingüísticos típicamente manifestados por sintagmas nominales o preposicionales, asociados a un verbo. Esos argumentos del predicado se relacionan de alguna manera, por su significado, con ese predicado. A esa relación le podemos poner un nombre o explicitarla de determinada manera, y esta explicitación es el papel temático o semántico que juega ese argumento en relación con ese predicado. Esto está recogido en una teoría dentro del modelo generativo que se llama teoría temática, que vamos a explicar muy brevemente en esta presentación. Entonces, para retomar las palabras de Hugo Carrara, diríamos que el papel temático es el que dice qué rol juega el argumento en la obra designada por el predicado. Veamos estos ejemplos tomados de Ángela Di Tullio del manual de 2014. Pablo rompió el vidrio con una piedra, la piedra rompió el vidrio se rompió. Hasta aquí tenemos un mismo predicado, que es el predicado romper. Romper requiere como argumentos para su realización dos argumentos. El que ejecuta la acción de romper y aquel otro argumento sobre el que esa acción recae o que sufre la acción del verbo romper, se ve afectado por esa acción. En la primera oración tenemos que Pablo es el que ejecuta la acción del verbo, lo llamamos agente, el vidrio es el que sufre la acción de romper y lo llamamos tema, y tenemos también el sintagma con una piedra que indica el instrumento con el cual se ejecutó esa acción. Entonces tenemos agente, tema e instrumento. Instrumento no está subrayado porque no es un argumento requerido por el predicado romper, que requiere dos argumentos, alguien que ejecuta la acción y algo sobre lo que esa acción recae. Aquellos que no son argumentos requeridos por el verbo, los llamamos también adjuntos. Por eso no está subrayado, el instrumento es un adjunto. En la segunda oración tenemos la piedra rompió el vidrio. Sintácticamente hemos transformado esta oración, porque ahora el sujeto no es Pablo, sino la piedra. Sin embargo, las relaciones semánticas, es decir, los roles temáticos, no se alteran cuando yo altero la sintaxis. La piedra en la segunda oración sigue siendo el instrumento de romper y el vidrio sigue siendo el tema, aunque ahora sintácticamente la piedra es el sujeto. Veamos en el tercer ejemplo, tengo el vidrio se rompió. El vidrio era el tema de romper, el objeto afectado, y lo sigue siendo en el tercer ejemplo, aunque ahora sintácticamente es el sujeto. Entonces, veamos que no podemos igualar roles temáticos o relaciones temáticas con relaciones sintácticas, porque las relaciones sintácticas pueden modificarse, pero las relaciones semánticas permanecen. Ahora bien, miremos el cuarto ejemplo. Pablo teme el castigo. Allí tengo un verbo, temer, que también requiere dos argumentos, alguien que teme y lo temido. Sin embargo, la relación semántica que se da entre el predicado temer y esos argumentos requeridos es un poco diferente de la que se da con el predicado romper, porque aquí no tengo una acción,
no digo que Pablo ejecuta la acción de temer, sino que temer es algo que siente Pablo. Entonces, en este caso, temer es un verbo psicológico y aquel que siente o que padece un estado psicológico lo llamamos experimentante. Y aquello que de alguna manera hace que se origine ese estado psicológico en el experimentante es el estímulo. El castigo, entonces, aquí es un estímulo. Hay que tener en cuenta, digamos, las relaciones sintácticas van a ser semejantes a las de la primera oración, es decir, Pablo es el sujeto y el castigo es el objeto directo. Sin embargo, semánticamente no es exactamente lo mismo la relación entre el argumento Pablo y el predicado temer que entre el argumento Pablo y el predicado romper. El experimentante es una variante de la gente y el estímulo es una variante del tema, pero sintácticamente se comportan igual, de modo semejante. Veamos entonces un poquito cuáles son los roles temáticos posibles, los que podemos encontrar. Hay que aclarar algo. No existe un acuerdo generalizado acerca de cuántos y cuáles roles temáticos pueden encontrarse, pueden distinguirse. Algunos autores plantean una gran variedad de roles temáticos y algunos plantean que son solo unos pocos. Si queremos atenernos a las relaciones básicas y si queremos no perder de vista la posibilidad de que sea un universal, digamos. Entonces, si quiero plantear que estas son relaciones que atraviesan todas las lenguas, tengo que plantear que estas relaciones semánticas son muy generales. Y en ese caso no habría más que 3 o 4, quizás solamente agente, tema, causa, instrumento, quizás locativo, no mucho más. Bien, veamos las que tradicionalmente se han determinado para el español. Ya hablamos del agente. El agente es el que ejecuta la acción. El verbo, por lo tanto, tiene que ser un verbo de acción. Esa acción puede ser voluntaria, como en el primer caso, Pedro le pegó a Juan. Podemos decir a propósito, voluntariamente, para, no sé, vengarse. Es decir, todos esos sintagmas que yo agrego prueban que hay voluntad al ejecutar esa acción. En el segundo caso, Santiago también es un agente de romper. Santiago accidentalmente rompió el vaso, pero lo que no tengo es voluntad. Es algo que ocurrió accidentalmente, sin embargo, sigue siendo una acción ejecutada por el agente. El experimentante, ya hablamos un poquito de este rol con los verbos psicológicos, como son asustar o gustar, que están luego en los ejemplos, pero también hay un experimentante cuando tenemos verbos de percepción, como ver. Lorenza vio el eclipse, Lorenza es el experimentante y el eclipse el estímulo. A Ernesto lo asusta la sintaxis, Ernesto es el experimentante, en este caso no realizado como sujeto, sino como objeto directo, y la sintaxis es el estímulo, aunque en este caso realizado como sujeto. Lo mismo en el tercer ejemplo, Juan es el experimentante, pero se realiza como un objeto indirecto, y el helado, que es el estímulo, se realiza como el sujeto. El rol de tema abarca distintos referentes, digamos. Puede ser un objeto, puede ser, es decir, un elemento no humano, puede ser un elemento humano, como Pepe, puede ser algo abstracto, como la gramática. Entonces tenemos: María guardó el libro en la mochila, el libro es el tema, la flecha golpeó a Pepe, es el tema, los chicos odian la gramática es el tema o estímulo, porque odiar es un verbo psicológico. Ya hablamos de la cercanía de tema y estímulo. Otro rol temático es el de destinatario o meta, que puede ser beneficiada o no con la acción del verbo. Por ejemplo, Micaela le dio un libro a Laura es el destinatario de esa especie de movimiento figurado o transferencia del libro, desde Micaela a Laura, el destinatario. María le cortó el pelo a su hermana. Bueno, la acción de cortar el pelo se dirige a o tiene como destinatario final a su hermana. María le cocinó a sus hijos una rica cena. A sus hijos también son
el beneficiario o el destinatario de la acción que ejecuta María, que es cocinar, tengamos en cuenta que dijimos este destinatario, esta meta, puede ser un beneficiario o no. Le cortó el pelo a su hermana, por ejemplo, puede ser beneficiario si la hermana está contenta con el corte, pero también podría ser el perjudicado por la acción del verbo. Los locativos indican el lugar donde ocurre el evento. Entonces, bueno, tenemos Marina fue a Patagones o Jimena está en el microcine. Son los lugares en los que ocurre o donde se va a realizar ese evento. El instrumento, ya hablamos un poquito de eso, es el objeto con el que se ejecuta una acción, y ese objeto, instrumento, puede ser un adjunto con un sintagma preposicional, como por ejemplo con esa llave, o puede ser el sujeto del verbo. Causa es como una variante del rol de agente, donde no tengo un elemento humano que ejecute la acción. Por ejemplo, el viento abrió la puerta o el sol secó la ropa. Bueno, hasta allí los roles temáticos más importantes. Ustedes van a ver en la bibliografía que puede haber algunos más. Lo que necesitamos recordar son estas especies de máximas que he puesto aquí. Los que asignan roles temáticos son los predicados. Por lo tanto, los predicados son asignadores de roles temáticos y no receptores de roles temáticos. Los que reciben el rol temático son los argumentos. Por lo tanto, solo los argumentos reciben el rol temático. Y la otra cuestión es que no solo los verbos son predicados. Hasta ahora hemos hablado de los verbos que son, por supuesto, los predicados por antonomasia, pero no son los únicos predicados que tenemos. Y esto ya lo sabemos desde la gramática tradicional. Veamos estos ejemplos. Gustavo es médico, María es muy linda, Juan es amigo de mi familia, José está orgulloso de sus hijos, los alumnos permanecieron callados o en silencio, las cosas resultaron muy mal. Claro, son los tradicionales predicativos subjetivos, como tenemos acá, podríamos tener también predicativos objetivos. De hecho, la gramática tradicional los reconoce como predicados y por eso les da ese nombre. De Gustavo predico que es médico, de María predico que es muy linda. No son solamente adjetivos, como estamos acostumbrados a considerar. Ustedes ven que pueden ser sustantivos o sintagmas nominales, que pueden ser también sintagmas preposicionales, como en silencio, o que pueden ser sintagmas adverbiales, como muy mal. Entonces, hay otros predicados, no solo los verbos. Si son predicados, recordemos, no pueden recibir un papel temático, sino que lo asignan. Quien le asigna un papel temático a Gustavo es médico y no el verbo ser. Bien, veamos estas actividades que les propongo para trabajar con la teoría temática. En el primer caso tienen que identificar los roles temáticos asociados con cada uno de los constituyentes subrayados. Luego tienen que explicar con sus palabras brevemente por qué están mal formadas las oraciones marcadas con asterisco, teniendo en cuenta la teoría temática. Es decir, no hagan referencia a otra cosa que no sea la teoría temática. Y finalmente, explicar la diferencia entre ver y mirar y entre oír y escuchar en términos de la teoría temática. Bueno, hasta aquí con el tema de hoy.